y Líder presentan Chilevisión. Procede a golpear con un fierro y con ánimo homicida. Uno tiene que asumir su responsabilidad. Hay versión de testigos presenciales que los sitúan en el lugar. Tengo la esperanza de que mi papá va a recibir justicia. Jeremy Antonio Rodríguez Carballo, chileno de 24 años, es acusado de ser el presunto homicida del sargento Carlos Retamal. Su arresto dejó al descubierto su pasado delictual. Quienes lo conocen hablan de su obsesión por los autos y su permanente participación en las carreras clandestinas. Este es el perfil del principal sospechoso del crimen del sargento Retamal. El sargento Retamal sugiere que se posicionen en la avenida, se estacionan a unos 200 metros de donde estaban los vehículos para que los vehículos se retiraran al descender las balizas. Esa era la intención original. Y ellos se iban a dedicar solamente a tomar nota de las patentes de los vehículos para no intervenir en el control de esto por medidas de seguridad. Aún así, los carabineros fueron atacados presuntamente por este sujeto. Así, Jeremy Antonio Rodríguez Carballo abandonaba el tribunal para ingresar a prisión preventiva. Todo esto luego que el fiscal relatara durante la formalización de cargos cada detalle de cómo se produjo la herida fatal que le costó la vida a la ahora suboficial mayor Carlos Retamal Jaque. Se dirige en el vehículo hasta donde se encontraba el funcionario policial Carlos Rodrigo Retamal Jaque, donde procede a golpear con un fierro que portaba en el vehículo y con ánimo homicida en el rostro del sargento segundo. Se le imputaron varios delitos: participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, receptación de vehículos dado que el Nissan en que se movilizaba tenía encargo por robo, homicidio de carabinero en servicio y no dar cuenta a la autoridad ni prestar auxilio a la víctima, todos en grado de consumados. Luego huyó del lugar con conocimiento que la víctima se encontraba gravemente lesionada y sin dar aviso correspondiente. Y así se mantuvo oculto hasta este jueves, es que ya estaba identificado, reconocido por algunos participantes de las carreras. El cerco se había estrechado tanto que se vio obligado a entregarse. Anoche llegó hasta el cuartel de la PDI en San Antonio. Allí habría reconocido en primera instancia su autoría en los hechos. Sin embargo, su defensa cuestionó esta declaración. Cuando me constituí en el cuartel, conversé con mi representado y él tuvo una conmoción emocional que claramente, como he señalado en otras ocasiones, ninguna persona, víctima, testigo o imputado debe prestar algún tipo de declaración en una situación de conmoción emocional. De todos modos, y ante la evidencia en su contra, el tribunal dejó al imputado en prisión preventiva, dado que además presentaba antecedentes por otros delitos, entre ellos lesiones, posesión de municiones, hurto agravado y por infringir las normas sanitarias durante la pandemia. Tras la audiencia, su familia optó por guardar silencio. Sí, con ánimo homicida, decía el fiscal. Él se fue a esconder a Melipilla. Siento de que había herido al carabinero. Él siempre hace este tipo de carrera. Durante la audiencia de formalización de cargos, la Fiscalía presentó como evidencia el elemento con el que fue golpeado el uniformado cuando fiscalizaba a los participantes de la carrera clandestina. Se trata de este fierro utilizado para levantar la gata hidráulica. En el lugar se encuentra esta herramienta que estaba en articulación, que es un fierro, herramienta acondicionado, en el lugar donde finalmente cae fallecido cae herido el sargento segundo. Jeremy Rodríguez tiene 24 años y es padre de un niño de 2 y de otro que viene en camino. Quienes lo conocen lo describen como una persona tranquila y aficionado a la mecánica. Me gustaban los fierros, inteligente, llegaba con un autito aquí botado, con los autos botados. Puta, en la media hora, a la hora lo hacía andar. Decían que se veía una persona tranquila. Sí, él, aparte
de que se veía con sus vehículos, era una persona súper tranquila que no... El imputado vive en Melipilla, a pocas cuadras del cuartel de bomberos en que el carabinero Carlos Retamal era voluntario. Todos sabían además que participaba en carreras clandestinas y él mismo subía los registros de sus andanzas en redes sociales, donde además sus contactos pedían bajar los videos o cualquier evidencia que los inculpara. Yo soy solo de mí. Las carreras. Sí, era lo que le gustaba. Por eso le digo, llegaba con auto, arreglaba. Dentro de su juventud le gustaba correr, su autito. Durante esta jornada personal del OS7 y OS9 encontraron oculto en una parcela del sector de Pangue el Nissan modelo B16 con que se movilizaba el imputado involucrado en el crimen del sargento Carlos Retamal, vehículo que además tenía encargo por robo. Carabineros confirmó que había sido pintado en las últimas horas con el fin de adulterarlo para posiblemente ocultar evidencia. Las autoridades un año atrás llamaban a las protestas con un perro emblemático que le llamaban el perro matapaco. Entonces se han ido trastocando valores. Pero tenemos grupos que nos tienen acorralados nuestras policías, a nosotros como sociedad. A solo un par de cuadras de la casa del acusado del crimen del carabinero, el ahora suboficial mayor era despedido en una ceremonia protagonizada por familiares, bomberos y carabineros. La familia del uniformado, mártir de 2 instituciones, realizó una dura crítica a las autoridades, por lo que consideran poco respaldo a Carabineros. Asiste a su último llamado. Hola, buenas tardes, soy el sargento segundo Carlos Retamal de la Prefectura de Tránsito San Antonio y quiero mandar un saludo a la Alianza Las Purgas. Lleno de recuerdos, por última vez sonó el llamado de emergencia a los servicios del bombero y carabinero Carlos Rodrigo Retamal Jaque. Tengo la tranquilidad de que mi hijo se fue amando lo que hacía. Su amor por la vocación de funcionario público se replicó en la emoción de todos los asistentes a su despedida. Globos al aire y aplausos que marcaron un momento único y emotivo en el que el cortejo fúnebre realizado por carabineros y bomberos avanzaba por Melipilla para honrar al nuevo mártir de verde y rojo. Sé que este va a ser un camino bien largo, que va a ser bien difícil, pero yo tengo la esperanza de que mi papá va a recibir justicia. Carabineros de Chile y Bomberos de Chile es de las personas que recibió todo el respaldo. Pero creo que falta algo y yo creo que falta unar posiciones. El mensaje que entregaba la familia del suboficial mayor póstumo Carlos Retamal era claro. La transversabilidad de responsabilidades debe ser para todos y la justicia debe llegar cuanto antes. Todo en medio de una semana marcada por la violencia que golpeó a la familia Retamal, un temor que siempre estuvo presente. La última vez que hablamos, que fue en mi cumpleaños, pero siempre cuando hablábamos terminábamos hablando del mismo tema, que era que él se cuidara, que intentara evitar el peligro, aunque de eso se trata su trabajo. Porque ese es el problema que tiene este país ahora. Maldad, cobardía, no hay honor, no hay principios, no hay valores. Y eso le quitó el padre a mi hija. En medio de la emoción, el padre del carabinero insistió con un mensaje a las autoridades. Pero las señales intelectuales que se han dado de esto de parte de los gobernantes no son las mejores. Créame que del gobierno, como familia también hemos pedido que se mantengan un poco al margen. Cuando resulta que las autoridades un año atrás llamaban a las protestas con un perro emblemático que le llamaban el perro matapaco, entonces se han ido trastocando valores.
Autoridades de gobierno, carabineros y bomberos estuvieron presentes en la misa. Asimismo, la ministra de Interior se acercó a conversar con la familia para extender su apoyo. En tanto, a la salida, los tambores y trompetas marcaron el paso del cortejo fúnebre en una caminata que tomó 45 minutos hasta el cementerio municipal para su funeral. Marchando y a pulso de sus cercanos, llegaban a destino. Las flores adornaban el féretro y los gritos de apoyo se estilaban en cada persona presente. La emoción era transversal. Conocí a Melipilla, una persona súper corriente, humano, muy buena persona. Tienen que poner mano dura. ¿Cómo es posible que un carabinero sale a trabajar y después se lo van a dejar en un cajón? Desde el Palacio de la Moneda anticiparon continuar con el apoyo a las instituciones. Cuando estamos ejerciendo estos cargos tenemos responsabilidades y tenemos que responder por ellas. Y en el caso del gobierno del presidente Boric no va a haber ninguna vacilación, ninguna duda respecto a nuestro rol en dar seguridad a la población, en apoyar a las instituciones que tienen una tarea que aportar a ese objetivo. Hoy, carabineros y bomberos pierde a uno de sus filas. Sus cercanos despiden a un padre, esposo, hijo y camarada, aquel al que le arrebataron la vida injustamente, aquel Carlos Retamal Jaque, por el que esperan su nombre resuene en justicia. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a compartir con ustedes caóticas imágenes de la jornada que se vivió este jueves en la reunión paralela por el proceso constituyente, donde el diputado Gaspar Rivas protagonizó un altercado y fue expulsado a gritos de la sala. Mientras en la reunión oficial el debate se centró en los plazos para el acuerdo y se comenzó a debatir sobre el organismo que debería redactar un nuevo texto. Cuesta pensar que en esta sala, entre gritos y empujones, un grupo reducido de parlamentarios intentara escuchar las propuestas de la ciudadanía en torno al proceso constituyente. Es que los ánimos estaban al rojo en la llamada reunión paralela en la sede del Congreso en Santiago, donde entre tirones y a coro fue expulsado el diputado del PDG, Gaspar Rivas, tras un tenso cruce con los asistentes. Como eran de derecha pinochetista y no querían procesos constituyentes, querían dejar todo ahí, y como yo opinaba distinto, ellos en su intolerancia me decían salga de aquí. Cuando se reúne un grupo de fanáticos que no están dispuestos a escuchar a quien piensa distinto, se produce como resultado casi inevitable estos episodios de violencia, que son inaceptables. Así calificó el hecho el presidente del Senado, gran ausente de la jornada tras dar positivo a COVID. En otra sala del recinto se realizó la reunión oficial de los partidos que llegaron con el listado de bases o bordes que tendría el proceso, abriendo paso al debate sobre qué árbitro debería velar por su cumplimiento y cómo sería el órgano que redactaría la nueva Constitución. Lo que habíamos hablado era que el oficialismo llegaba hoy día con un planteamiento. Y hasta aquí, ya está pronta a concluir este espacio, nosotros no hemos recibido planteamiento alguno. Le pido a Chile Vamos que conteste si está o no por una convención 100% electa. Y no que nos pidan volver a presentar una propuesta que ya está sobre la mesa hace muchas semanas. No plantearon nada sobre base y después no llegamos a un acuerdo. Es normal, no hay motivo de escándalo. Si son 100, si son 50, si son 20... Ese es un tema que se tendrá que discutir. Estamos buscando la mejor fórmula. Por lo menos a un número mayor a 100, 150, que era el órgano pasado, es un número que nos convence, pero estamos abiertos a llegar a acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. Mientras que en la mesa paralela hubo otra polémica. En medio de una lluvia de monedas que le lanzaron a su llegada al Congreso, Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo, también participó del encuentro encabezado por el senador Juan Castro y la diputada Gloria Navillán, presencia del ex líder de la Garra Blanca que desató críticas y el rechazo transversal de los partidos que a la misma hora estaban en la reunión oficial. Me parece una vergüenza. La mesa de escucha ciudadana no va a excluir a nadie. Francisco es una persona que se la jugó en las calles por el rechazo. Pancho Malo es una persona que tiene una condena por homicidio. La verdad es que yo creo que eso es más bien una provocación
fanática que está muy lejos de consagrar la democracia para efectos de continuar con el proceso constituyente. Por su parte, en la mesa oficial también se discutió sobre los plazos. Mientras en el oficialismo presionaron por terminar en octubre, en la oposición plantearon que este mes remita a la violencia del octubrismo. Ese acuerdo lo veo difícil que se pueda firmar en este mes de octubre. Es importante llegar a un acuerdo en octubre respecto al proceso constituyente y reitero, si no hay acuerdo tendrá que plebiscitarse y la ciudadanía tendrá que determinar el mecanismo. Parte del debate que se vivió en una acontecida jornada en la sede del Congreso en Santiago. Vamos ahora al sur del país porque se vivió un nuevo ataque incendiario durante esta madrugada en la región de la Araucanía. Un grupo de individuos quemó una casa patronal perteneciente a la ex consejera regional Carmen Phillips, quien se encontraba en ese lugar en el momento del ataque junto a otra persona. Aparece mi nana encañonada junto a 8 terroristas poniéndonos una pistola en la sien. Y a mí no me van a sacar de esta región. Me tendrán que sacar con las patas para adelante. Parte del testimonio de una nueva víctima de un atentado incendiario en la Araucanía, en el sector de Perquenco. Fuego que consumió un inmueble y más, Macrozona Sur, que vuelve a ser protagonista. Fue pasada las 2 de la mañana de este jueves cuando Carmen Phillips, ex consejera regional de la zona, vio como todo cambió de un minuto a otro, cuando un grupo de 8 sujetos, de acuerdo a su relato, hicieron ingreso al fondo. Ver cómo subían, buscaban las armas, rompían los vidrios, de manera de que cuando prendieran el acelerante pudieran entrar y prender en inmediato. Minutos de terror se vivieron durante la madrugada y las imágenes al amanecer lo mostraban. Que demuestran el daño provocado y donde la casa patronal fue completamente quemada. También parte de los galpones y otros elementos al interior del fondo. Aunque, y según cuenta una de las víctimas, con un objetivo en particular. ¿Dónde están las armas? Nunca preguntaban ni por plata, ni no nada, solamente si habían armas. Y destruyeron nomás, pues destruyeron, no hicieron nada más porque si los ladrones se roban algo. Ante el hecho, trabajadores del fondo poco pudieron hacer. No, porque yo tuve miedo de venir para acá solo. Estuve esperando allá, es que lo que pasaba, ya llegando el carro bomba y después el carabinero ahí, mi niño. Estaba todo en llamas, ¿no? Estaba todo en llamas y no había nada más que hacer. Entre los elementos encontrados durante esta madrugada de jueves, se halló un lienzo en el cual se pide la libertad de 2 personas que se encuentran en prisión preventiva. Uno de ellos, el imputado por el asesinato del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en 2020. En el lugar se pudo establecer la existencia de un lienzo en el cual se reivindica la libertad de 2 imputados, de que al extender este lienzo se pudo verificar que se encuentra firmado por la agrupación Liberación Nacional Mapuche. Nuevo ataque incendiario en la Macrozona Sur, a días que el gobierno comentara la presentación de un proyecto para crear un estado de resguardo y protección, el que vendría a reemplazar al actual estado de excepción. Como gobierno lo hemos señalado muy claro, vamos a hacer una guerra muy frontal a estos grupos, pero tenemos que comenzar un trabajo transversal para tener mejores y más herramientas para perseguir de forma más eficiente a este tipo de grupos. Palabras del representante del gobierno en la Araucanía ante un nuevo hecho de violencia, algo que las víctimas temen que se vuelva a repetir en la zona. Durante la tarde de ayer, el Banco Central dio a conocer una nueva alza en la tasa de política monetaria que quedó en 11,25%. Una cifra que es muy alta, pero que podría ser el inicio de mejores noticias, porque se indicó que ya llegó a un nivel máximo este ciclo. Esto de la mano con la inflación que, según los especialistas, ya está lentamente comenzando a ceder. Dijeron que había que aguantarse este año y el próximo año, porque después del otro año va a bajar la tasa. ¿Pero usted cree que baje? Sinceramente, todos esperan que así sea, porque tal como dice Alejandra, las tasas de interés están altas. Eso es un hecho, pero... Está bien que las cosas se mantengan ahora y es bien para todos, pues, hasta para más ricos, hasta para más pobres. Así es, todo parece indicar que estamos entrando en una planicie, en una meseta o como quiera llamarle, porque el Banco Central volvió a subir las tasas, pero agregando una noticia un tanto alentadora. Mencionan que ya es la última alza y se finaliza el ciclo de alza de tasa de interés. Lo más probable es que el próximo movimiento, por lo tanto, sea a la baja, pero que no sea todavía. Eso va a ser entrado el próximo año.
Ve, señora Alejandra, hay que tener paciencia. Para entender cómo ha operado el Banco Central, nos subimos a este funicular que va en ascenso, tal como ha sido la tónica de las tasas de interés. Porque en julio del año pasado fue la primera vez que la entidad comenzó con las alzas. Pero volvieron a subir las tasas de interés durante el mes de octubre. El Banco Central indicó que al menos este podría ser el tope máximo de alzas según el ciclo que comenzó en julio del 2021. Ahora solamente queda esperar qué es lo que pasa con la inflación, si baja o disminuye, ya que la tasa de política monetaria, es decir, las tasas de interés, van de la mano con la inflación. Claro, porque si sube la inflación, las tasas de interés también lo hacen con la finalidad de que la gente no se endeude y poder enfriar la economía. Ojo que esto no es de un día para otro. El efecto no es inmediato, hay un rezago. En general, 2-3 trimestres se demora en ejercer efecto la decisión del Banco Central sobre el gasto privado y sobre la demanda agregada de la economía. Tiene que tomar una pausa para ver cómo va a reaccionar la economía a este ajuste que es significativo. Ahora, todo indica que este es el momento donde el Banco Central espera comenzar a ver si la estrategia de subir las tasas surgió un efecto en las personas y en el mercado. Al estancarse, en verdad, la economía de la gente se va, como al menos, también a establecer un poco. Sí, de hecho, el crédito que saqué fue para irme a vivir solo. Pero como está el tiempo ahora, no. Hay que ahorrar lo que más se pueda, ¿no? Sí, yo pienso como los chilenos no está tan mal. Septiembre ayudó a bajar la inflación en 12 meses, lo que hace pensar que comienza a funcionar la desaceleración económica. Pero ¿esto quiere decir que los precios comenzarán a bajar? Lamentablemente no van a bajar. Lo que va a pasar es que van a dejar de subir. El bajar la inflación simplemente se refiere a que no van a haber nuevas alzas. Porque ya va a decir que con 1.000 pesos me va a alcanzar hasta lo que me alcanzaba hoy. Y me pueden calzar un poquito más. Claro, que la inflación al menos disminuya un poco significa que los precios podrían comenzar a estabilizarse y tal como lo dice Alejandra, los 1.000 pesos de hoy en unos meses más podrían seguir valiendo lo mismo. Más allá de la independencia que tiene el Banco Central en esta materia, por cierto, respaldamos la labor que está realizando y es una labor que ha complementado el gobierno. Esperamos, y me incluyo, que las tasas de interés no nos vuelvan a sorprender con noticias al alza y que entonces la inflación comience poco a poco a ceder. Un grupo de delincuentes robó un vehículo sin notar que en su interior había 2 perras de raza pastor alemán. Huyeron en dirección desconocida y en el camino las abandonaron. Lo bueno es que esta historia tiene un final feliz porque después las encontraron y el chip que tenían permitió que volvieran con su familia. Lo único que atiné a hacer fue a abrirles la puerta y decirles, llévense la camioneta, llévense el celular, pero por favor déjenme bajar a mis perras. Les supliqué que me dejaran bajar a mis perras. Me insultaban, bájate tal por cual, te voy a matar si no te bajas. Quedé agarrada de la ventanilla de la persona que manejaba. Partieron y me arrastraron, no sé, 3-5 metros, hasta que caí y me golpeé la cabeza contra el pavimento. Un acto cobarde, repudiable por donde se le mire. Eran cerca de las 8 de la tarde, comuna de Peña el Olén. Marcela esperaba a su hijo, que estaba a segundos de salir de su clase de karate, cuando fue abordada por 3 sujetos armados, quienes solo querían su vehículo. Y empiezo a ver que están gritando, que están insultando, la están golpeando para bajarla del vehículo. Pedí auxilio, ella gritaba, le decía, por favor, mis perros, déjenme sacar los perros, llévense lo que quiera, solo denme los perros. Fueron horas de desesperación y pensando lo peor, pero esta historia tuvo un vuelco, y es que las mascotas de raza pastor alemán fueron abandonadas, y en cosa de horas, el poder de las redes sociales se hizo presente. En ella tengo conocimiento. Una señora las encontró deambulando en Quilín, totalmente desorientadas, andaban entre los autos aparentemente, las alimentó, las cuidó durante la noche y recién hoy día en la mañana ya vio la publicación del robo de la camioneta con las perritas. Una heroína sin capa que rápidamente llamó a PDI y en horas de la mañana de este jueves permitió dar origen a esta emotiva escena. Cora, ven. Leyeron el chip y finalmente pude ir a buscarlas al cuartel de la PDI de La Reina, y de ahí ha sido todo respirar y
y recuperarlas, traerlas a casa. Varios factores influyeron para este desenlace, uno de ellos el chip, un claro ejemplo sobre la importancia del uso de estos dispositivos en mascotas. O típico perro que te lo pueden robar o simplemente se te escapó de la casa, uno lo ve en la calle, o sea, cualquier persona que vea al perrito en la calle va a poder agarrar el perrito, llevarlo a una veterinaria o a algún centro donde tengan estos rastreadores de microchip, le van a poder rastrear el microchip, acá va a aparecer un número Que puede chequearse en una página web. La instalación es ambulatoria, indolora y el costo total bordea los 20.000 pesos. Pero en la práctica, ¿cómo es que se rastrea un chip? Aquí tenemos, por ejemplo, a León, que vino hoy día a peluquería, y vamos a hacer la prueba de cómo diagnosticar o ver el microchip en este perrito. Y aquí fácilmente se puede observar el número del microchip, y con este número ustedes se meten en la parte de consultas de registratumascota.cl y ahí le van a salir los dueños, todos los datos del dueño, que en este caso este perrito se llama León. Una vez aquí podrá contactar directamente al dueño de la mascota. Por otra parte, PDI continúa con la búsqueda del vehículo robado, además de los delincuentes. Un hecho lamentable en donde al menos Cora y Akira pudieron volver con su familia. Una familia de Puente Alto denuncia que por error recibieron una llamada comunicándoles que su padre, quien estaba internado, había fallecido. Aparentemente todo fue una confusión con otro paciente que sí había fallecido en el Hospital Sotero del Río. Aquí estoy, míreme. Aquí. ¡Hola! Con su característica sonrisa en el rostro, según nos cuenta su familia, don Luis Roldán se recuperaba en su casa, luego de sufrir hace algunos meses un accidente cerebrovascular. Nacido y criado en la comuna de Puente Alto, todo iba bien, hasta que el pasado lunes tuvo que ingresar de urgencia al Hospital Sotero del Río, producto de una infección urinaria. Y con el paso de los días, hoy su familia se llevó una lamentable noticia. Ahí llamé a la esposa de mi papá para preguntarle cómo estaba mi papá, si había sabido algo de él. Y me dice, recién me llamaron que tu papá murió. Hace 2 meses que Gabriela viene asimilando la muerte de su madre y esta mañana, tras el aviso de un familiar, comenzó a vivir el luto nuevamente, ahora por don Luis, su papá. Proceso en el cual comenzaron a avisar hermanos, hijos y nietos y también coordinar los trámites con la funeraria. Pero la sorpresa vino horas más tarde. No podía abrir los ojos después de tanto llorar, de tan hinchado. Y pasaron como 2 horas y una prima me avisa que se equivocaron en el hospital y que mi papá está vivo, que no era él el fallecido. Tal como lo oye, tras ese llamado vino la indignación y con ella la pena de haber asumido la muerte de su padre por casi 2 horas. Su familia molesta de inmediato exigió explicaciones y la respuesta vino de parte de uno de los doctores, asumiendo que se habían equivocado confundiendo a don Luis con otra persona que efectivamente había fallecido. Duele pensar en que se equivocaron, duele pensar en que está votado ahí, de que en realidad no son capaces de por lo menos ir de conocerle la cara, y de que al momento en que se muere un paciente no son capaces de decir, sí, en realidad este es el paciente que murió y no este otro. Ante la denuncia, el Hospital Sotero del Río, mediante comunicado, reconoció el error por parte del cuerpo médico al informar la muerte de Luis a su familia. En este confirman que iniciarán una investigación interna para tomar las medidas respectivas, además de ofrecer disculpas por los inconvenientes causados tras el aviso. Pese a eso, la familia Roldán clama por justicia. Yo creo que muchas personas podrían pensar en que uno quizás está buscando algún beneficio dentro de todo esto, pero eso ya pasa a segundo plano. En realidad lo que uno pide es que esto no vuelva a pasar, y para que no vuelva a pasar tiene que haber un castigo ejemplar. Todo este rato he estado pensando cómo esta equivocación, que no saben su nombre, que dejan una ficha en algún lado y lo hacen pasar por muerto. Entonces, esa hora y media no se la doy a nadie. Afortunadamente, Luis se mantiene estable y sigue internado en el hospital a la espera de reencontrarse nuevamente con su hija y, claro, deseando que un episodio así no se repita con otro paciente. Casi 2 horas que, producto de un error de comunicación, se transformaron en un calvario para Gabriela, Pablo y toda su familia. La Corte Suprema determinó que una mujer en Valparaíso debe devolver al Serviu el departamento que había obtenido con un subsidio habitacional. Y esto porque ella arrendaba el inmueble sin que se hubiera cumplido el plazo establecido por la ley para poder hacerlo. ¿Cuál es ese plazo? ¿Cómo fiscaliza la autoridad? Lo vemos en esta nota.
Te invito a pasar a nuestro departamento, a nuestro orgullo. Tras 10 años de espera, este miércoles, Luis y su familia fueron parte de los 400 beneficiados que recibieron las llaves de su primera vivienda, un departamento ubicado en un conjunto habitacional de Estación Central que obtuvieron gracias a un subsidio. Sueño cumplido, esa es la realidad. Me emociono porque es algo que hemos esperado tantos años, de verdad, y tener algo propio. Pero ¿sabrá que la ley determina la obligación del beneficiario o la familia de habitar la propiedad durante un tiempo determinado? Sí, tengo súper claro eso. ¿Cómo voy a arrendar mi departamento si yo no tengo dónde vivir? Una cláusula que solo tiene como excepción problemas de salud o cambio de trabajo del beneficiario. Sin embargo, para el resto de los casos, la restricción de venta o arriendo de la propiedad puede durar más o menos años según el tipo de beneficio adquirido. Y el periodo, como te decía, lo va a determinar el reglamento que rija el programa que otorgó el subsidio. Parten desde los 5 años, ¿ya? Pero, por ejemplo, en aquellos subsidios de casas habitacionales sin deuda, esta restricción puede llegar hasta los 15 años. O sea, el subsidio total es el que tiene más años de restricciones para poder obtener dinero a través del arriendo de la propiedad adquirida. Una limitación que no respetó una mujer en Placilla, quien alquiló su departamento y fue descubierta tras una fiscalización aleatoria del Serviu. Y las fiscalizaciones ocurren de manera aleatoria, ¿verdad?, en días y noches. Nosotros asistimos a las viviendas, se pesquisa que la persona ni el grupo familiar están viviendo en ellas, dejamos varias notificaciones, las personas tienen oportunidades de hacer sus descargos frente a estas fiscalizaciones. Pero si aún así, ¿cierto?, habiendo sido notificada administrativamente, no justifica o no es habida, el Serviu también tiene atribuciones de poder hacer cobranza ejecutiva de los montos del subsidio otorgado. En otras palabras, o paga la propiedad o es embargada y devuelta al Serviu, justamente lo que le terminó pasando a esta mujer de la Quinta Región. Ya habíamos constatado que ni ella ni su grupo familiar habitaban. Eso fue suficiente en el fondo para poder echar a andar nuestras competencias y en el fondo recuperar la vivienda para ser entregada a una persona que efectivamente tuviese una carencia habitacional. Una mala práctica que los mismos beneficiarios de subsidios dicen rechazar. Si a ti te están otorgando una posibilidad para otorgarte el beneficio de obtener una casa, estaría mal como desaprovecharlo, porque en verdad hay mucha gente que lo necesita y si esa gente que lo necesita no lo puede obtener por otros que no lo necesitan, estaría mal. Un mal uso del sistema cuya fiscalización ha permitido que en los últimos 3 años, solo en la región metropolitana, hayan sido restituidas al Serviu 45 propiedades. En su segunda jornada de actividades en el norte, el presidente Gabriel Boric encabezó una reunión de gabinete regional en Antofagasta, donde la crisis migratoria fue uno de los temas más abordados. El presidente anunció que el gobierno ingresó 2 proyectos de ley, uno para permitir la expulsión judicial de personas condenadas por ley de drogas y otro para hacer más expeditas las expulsiones administrativas de extranjeros. Así se pretende enfrentar los problemas generados por la inmigración irregular y la sensación de inseguridad que afecta gravemente a la zona norte del país. Por eso la respuesta es más complicada, por eso es intersectorial. Hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas a quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van. Y a quienes hayan cometido delito derechamente se tienen que ir. Acá no hay nadie que vaya a estar encima de la ley y por lo tanto ese es un trabajo que tiene como prioridad nuestra delegada. Sebastián Maturana era estudiante de educación superior. Fue asesinado a balazos fuera de un gimnasio y en presencia de un gran número de testigos. Pero pese a ello, y aunque ha pasado más de un año, todavía no han detenido a los autores. La Fiscalía no tiene avances en la investigación y la familia asegura que han sido discriminados por ser habitantes de una de las llamadas zonas rojas de la región metropolitana. La siguiente es su historia en Señora Justicia. Señora Justicia, mi hijo era estudiante de educación superior y lo mataron a balazos en la calle en una zona roja de las más peligrosas de Santiago, donde él no eligió nacer ni crecer y por lo cual hemos sido brutalmente discriminados.
Cristina? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué estamos acá nosotros? Bueno, mi hijo el 18 de septiembre lo asesinaron brutalmente en el gimnasio municipal de Los Espejos. Tipo 9:30 de la noche, mi hijo mayor se juntó con una niña. Tipo 9:30, 10 de la noche llega un vecino corriendo, vecino. Venga, rápido, y nos desesperamos. Y me dijeron, le pegaron al Cevita. Sebastián le llegaron 5 balas que fueron todas a quemarropa. Una de sus primeras balas fue en la cabeza, las otras todas en el cuerpo, tórax, fémur y partes más del cuerpo. Cuando nunca nos imaginamos que al Seba le vaya a pasar algo, si él era un niño de amistades, un niño tranquilo, un niño de estudio, un niño dedicado a sus hermanos. Yo le digo niño porque él era como un niño. Yo salí a elevar volantín con él un rato y en la tarde, ya después como a las 7 de la tarde, ya después no lo vi más. Yo me nublé y solamente le dije a Pablo, saca el auto, y lo fuimos al SAR. En el SAR lo hicieron entrar, lo sentaron y una doctora así como muy fría, yo encuentro que ellos están acostumbrados, pero para mí fue muy fría, me dice, su hijo va con muy poco pulso, váyase inmediatamente al Barro Luco para ver si alcanza a donar sus órganos. Como a la media hora salió una doctora que me dice, le pudimos sacar la bala del pulmón, cerca del pulmón, pero tenemos que ver la bala que tiene en su cabeza. Cuando me dicen eso, yo quedé así mal. No, nunca me imaginé que mi hijo iba a tener una bala en su cabeza. Ahí me dice, mamita, tenemos que esperar, pero su hijo tiene 10% de vida, nada más. ¿La policía llega inmediatamente? No llegó exactamente a la hora. Llegaron aquí como a las 3 de la mañana a acercar. Y en ese mismo rato ellos llamaron a mi hija y interrogándola si ella sabía de esto y que les dijeran la verdad en que andaba metido su hijo, su hermano, y si era por ajuste de cuentas o no. Cosa que ella les dijo que no, porque él no andaba nada mal, por la violencia, por la magnitud de las balas. Y por eso no tenemos explicación, porque si fuera sido por ajuste de cuentas, mi hijo habríamos sabido que andaban cosas malas, pero no era así. Hasta el día de hoy hemos buscado la respuesta en que andaba metido en nada, Sebastián. Lo hicieron sentir humillado, yo como mamá me sentí humillada. ¿En qué trabajaban tus papás? ¿Qué hace tu familia? ¿De dónde sacan dinero? Porque eso es lo que los preguntaban los detectives. Mi hijo lo hicieron ver como que si fue el peor traficante o el peor delincuente de la comuna. ¿Qué es lo más injusto de todo esto, Cristina? Lo más injusto es que mi hijo haya partido siendo una persona buena, siendo un joven decente, un joven que estaba estudiando para servir a la sociedad. Soy una persona de trabajo y yo a ellos lo estaba criando para un bien, para que fueran mejor que yo, para buenos estudios. Sebastián estaba en la universidad. Estaba en el DUOC y estaba muy ilusionado. De hecho, él lo habían llamado ya para contratarlo donde he hecho la práctica. Desde que él se fue, para mí, como que la vida ya no significa mucho. Es como vivir el día a día, que amanezca y que se acabe luego. Sí tengo que cumplir con el rol de mamá por mi otro hijo, pero cuando yo enterré a mi hijo, enterré la mitad de mi corazón. Yo aún todavía salgo a la plaza, lo miro en los columpios, me imagino que está ahí con su hermano.
Los días sábados me pongo aquí a ver si abre esa puerta, porque él llegaba los días sábados. De repente me pongo a escuchar canciones que cantábamos juntos. A veces me hago la idea de que él anda viajando y que algún día lo voy a volver a ver. Mi hijo de repente se levanta y va a la pieza de él y me dice: mamá, ¿no está el Seba? ¿A dónde está el Seba? El otro día fuimos al cementerio y él le decía: Seba sale. Con sus manos sacaba la tierra. Y le decía: vamos, Seba, para la casa. ¿Cómo le explico yo a un niño de 3 años que su papá, porque le decía: papá no va a volver? Es un daño muy enorme que hicieron. Ellos piensan que mataron a un joven, pero no se dan cuenta que mataron a una familia entera. Y desde ese tiempo hasta ahora no hemos tenido justicia. No hay ningún involucrado. Solamente sabemos que fueron sujetos, que hay una investigación, pero más allá no sabemos. ¿Y la investigación no avanza? Nada. Solamente que están en investigación, que tenemos que esperar, que tenemos que ser pacientes. Yo creo que mi dolor no va a pasar nunca, pero espero que se haga justicia. Y que se haga justicia de verdad, no que entren y que al año ya estén afuera. Nosotros lo único que pedimos es justicia, que hagan justicia. Nada más, que se muevan y que las policías dejen de ver las comunas rojas, que son todos malos, porque también hay personas decentes. Me gustaría tener justicia con él, pero hasta aquí no tenemos respuesta. No sabemos quiénes son, por qué fue, por qué tanta violencia. Y hasta ahora nadie responde por eso. Nadie. Nadie ha pagado por este crimen. 1 año y no se sabe nada. Señora Justicia, los 18 de septiembre nunca más serán los mismos. Perdimos a nuestro hijo. Haga algo para dar con los autores de este homicidio. Que no quede impune, que tenga castigo. Estamos en el estudio junto a Marta Escalona, que reportó este tema para Señora Justicia. Marta, buenas noches. ¿Qué tan común es que en estos casos donde hay un imputado desconocido, donde hay autores del homicidio de los que no tenemos pistas en un primer lugar, finalmente terminen quedando impunes? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, efectivamente, menos de un 1% de los homicidios con imputado desconocido logran resolverse. Sin embargo, la familia está esperanzada en que en este caso por lo menos se hagan las diligencias pertinentes y se dé con el paradero de las personas que cometieron este homicidio con armas de fuego a la salida de un gimnasio en Lo Espejo en contra de este joven universitario. Pero el principal sentimiento de esta familia y su principal queja tiene que ver con un sentimiento de discriminación por habitar una de las llamadas zonas rojas de la región metropolitana, en la comuna de Lo Espejo, donde los homicidios además en los últimos 10 años se han triplicado, una cifra similar a la que ocurre a nivel nacional, sobre todo en la región metropolitana y en la zona sur también, donde los homicidios se han prácticamente triplicado en los últimos 10 años. Y esta sensación de abandono, de que la investigación no avanza, tiene que ver también con la falta de información que se le entrega a la familia de las víctimas. Y lo hemos comentado en cuántos casos de Señora Justicia que hemos analizado acá, Marta. Esta petición, que incluso fue una de las propuestas constitucionales respecto a que exista alguna institución que defienda también a las víctimas, que hoy día no lo existe porque el fiscal no es abogado de las víctimas. Y este es un caso en que eso queda muy claro. Tú nos decías, mientras veíamos la nota, ellos ni siquiera conocen al fiscal que está llevando la investigación. No han logrado reunirse con el fiscal. Ellos me dicen que en ninguna oportunidad han podido tener una cita con el fiscal a cargo de esta investigación, que además sigue siendo una investigación desformalizada, puesto que no hay imputados, no hay personas formalizadas, porque no se ha logrado, después de más de 1 año, dar con la identidad de los responsables de este homicidio. Muchas gracias, Marta. Gracias. Bien, que tengas buenas noches. Vamos ahora a revisar las noticias internacionales con esta imagen que nuevamente llega desde Corea del Norte. Otro misil más.
lanzado al mar de Japón, el 9º en 20 días. Carlos Greich nos va a contar los detalles de la tensión que sigue dominando a Extremo Oriente. Carlos, buenas noches. Buenas noches, sí. Kim Jong-un se empeña en correr el mapa geopolítico y la tensión hacia su trinchera. Vamos a ver que en el tiempo si le resulta o no, pero lo cierto es que este misil de corto alcance viene a finalmente informarse solo una hora después de que al menos 10 aviones de combate norcoreanos, en lo que se informó, llegaran a la frontera con el sur, a la frontera con Corea del Sur, que es así, es una maniobra inédita en las últimas semanas y obliga a Seúl a desplegar también aviones para una maniobra de interceptación si es que estos aviones de combate hubiesen querido cruzar la frontera, algo que todavía no ha ocurrido, claramente. O sea, una y otra vez lo que intenta aquí el dictador de Corea del Norte es llevar la atención a un límite, ¿no? Tanto en cuanto a lo que está pasando en Corea del Sur, en Japón y en Estados Unidos, que es el gran aliado de estos países, llevar al límite la atención de hasta dónde va a ser su siguiente movimiento y por lo tanto obliga también a una movilización y una respuesta de, insistimos, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que son los principales actores hasta ahora en este conflicto. Es que ese es el problema, porque Estados Unidos, Japón también, pero Estados Unidos por sobre todo, no es un espectador más en este conflicto como quizás lo es de una u otra manera en Ucrania. En este caso, Estados Unidos es socio comercial, geopolítico, militar de Corea del Sur, profundamente. Entonces allí esa relación hace que todo sea mucho más tenso. De hecho, ha pedido Corea del Sur un mayor despliegue a Estados Unidos e incluso compartir eventualmente armas nucleares si es que hubiese algún riesgo en torno a la amenaza de Corea del Norte. Vamos a seguir ahora con Ucrania, sí, lo mencionábamos recién, porque hemos revisado que en los últimos días ha habido ataques con estos drones kamikaze y ahora hubo nuevos bombardeos. En Mykolaiv, al sur de Ucrania, hubo allí otros bombardeos nuevamente con civiles involucrados. Ustedes ven allí, esos no son puntos estratégicos, son edificios con personas que claramente, afortunadamente no estaban allí, pero estaban refugiados, como ha ocurrido durante todos estos días en Ucrania. Lanzaron también hace instantes, durante esta noche de jueves se ha informado, 6 misiles contra Leópolis, esa ciudad en la que tú estuviste, Daniel, claro, y donde también allí se retoma la tranquilidad de a poco, pero ahora se interrumpe todo con estos bombardeos. Es la principal ciudad al oeste y que fue en su momento el gran centro de los refugiados, ¿no? Que venían escapando desde otras partes de Ucrania, que en su momento pareció ser un lugar seguro, pero luego comenzaron también los ataques rusos. ¿Qué está intentando aquí Vladimir Putin con esta oleada de ataques que una y otra vez van buscando blancos civiles? Aquí claramente son blancos civiles en distintas ciudades de todo el mapa de Ucrania en las que se atacan. Claramente es retomar un terreno que perdió durante las últimas semanas con la arremetida ucraniana y además considerarse Vladimir Putin como víctima de ataques en las zonas que anexó de manera irregular, como han dicho gran parte de la comunidad internacional, que son en la franja del Donbass y también en Jersón. De hecho, ahí en Jersón, en el norte, Rusia ahora es el que llama a evacuar a los civiles prorrusos o a los civiles que ahora Moscú considera que son habitantes de su territorio debido a estas anexiones, y cambia entonces el panorama. En medio de esto, la OTAN, ojo con esto, porque ahí la OTAN, que estaba mirando también todo lo que ocurre, le va a entregar a Ucrania cientos de inhibidores. ¿Para qué? Para anular estos drones kamikaze que han sido los que más daño han causado a Ucrania en los últimos días. Vámonos a Estados Unidos nuevamente para revisar lo que ocurre con este caso que ha impactado no solo a Estados Unidos, al mundo entero, el de la masacre de Parkland, una de las peores masacres en la historia en torno a una escuela en Florida. Y al que ustedes ven en pantalla es a Nicholas Cruz, el autor confeso de este ataque donde murieron 17 personas, 14 estudiantes, 3 miembros del personal de la escuela secundaria a la que él pertenecía. Esto ocurrió en el año 2018. Había una solicitud de pena de muerte para Nicholas Cruz, pero había que tener una unanimidad en el jurado y eso no ocurrió. Al menos uno de los integrantes del jurado no estuvo de acuerdo y por lo tanto ahora Nicholas Cruz todo indica que va a ser considerado como poseedor de la cadena perpetua. Tendrá cadena perpetua, pasará el resto de su vida en la cárcel Nicholas Cruz. Y mientras tanto, hay otro proceso que se está siguiendo de investigación, pero en el Congreso, por el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado. Bueno, ahora el Congreso de Estados Unidos va a requerir la presencia de Donald Trump, va a requerir su testimonio bajo juramento. Si irá o no, esa es otra pregunta que habrá que resolver porque todo indica que Trump no va a querer ir tan fácilmente a responder las preguntas de esta comisión del 6 de enero. Claro, porque recordemos que además estamos a cerca de un mes, poquito menos de un mes, de que haya elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Se va a renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y, por cierto, muchos consideran que una aparición de Donald Trump frente a este comité, remitiéndose a los hechos que precisamente ocurrieron en enero del 2021, podría tener un efecto político muy importante. Por lo tanto, está finalmente la incertidumbre
incertidumbre sobre qué va a ocurrir, cuándo podría darse, si es que se da eventualmente este testimonio y cuál va a ser la respuesta de Trump. Sí, una comisión, un comité de representantes en el Congreso que ha sesionado durante varios meses y que hoy llegaba a la última sesión con la expectativa de qué es lo que iba a decir finalmente en torno a la participación de Donald Trump. Ya se sabe que se ha hablado mucho respecto de que Donald Trump ese día 6 de enero no estaba en condiciones de asumir una derrota electoral, que sea cual sea el resultado de que hubiese habido en las elecciones, él no iba a reconocer esas cifras y por lo tanto allí comenzaba a gestarse todo este final asalto que terminó con 5 personas muertas allí al interior del Capitolio. Ya tú lo decías, las elecciones legislativas de noviembre marcan lo que podría ser la declaración de Donald Trump y también porque los demócratas querrán sacar cierto rédito político también en torno a este bullado caso. Claro, recordemos que ese día lo que ocurriera era que el Congreso iba a ratificar la elección de Joe Biden, que había ganado las elecciones como presidente. Y lo que se intentaba con el asalto al Capitolio era evitar eso, o sea, evitar que la transición democrática se pudiera dar de una manera adecuada. Sí, y eso terminó con ese verdadero caos y la violencia al interior de ese edificio. Ponga atención con la siguiente imagen. Estamos en temporada de huracanes en gran parte del hemisferio norte, al menos en el Atlántico, y científicos daneses decidieron crear esto, un túnel que simula vientos similares a los huracanes. Es decir, este es un simulador de tormentas o huracanes y ahí ustedes ven a las primeras personas que decidieron probarlo, incluso niños que se divierten con este viento simulado de cerca de 100 kilómetros por hora. Parece un parque de diversiones, sí, es cierto, pero más allá de eso, y de que fuese una atracción incluso turística, lo cierto es que tiene una finalidad científica, por algo lo crearon algunos expertos, y es comparar las condiciones normales de un huracán para que los expertos, por ejemplo, que tienen que trabajar en rescates, en distintas labores de emergencia, puedan así simular cómo lo harían en condiciones de un huracán. Ahora, si uno no puede ir a Dinamarca, se puede ir a Punta Arenas también, Carlos. Usted de allá, ¿no? También. Es parecida la cosa. Sí, bien parecido. Así que ahí, claro, como simular a la Plaza de Armas de Punta Arenas, así también este simulador asemeja este tipo de características. Tiene que agarrarse de los semáforos muchas para no salir. Antes había cuerdas, ahora hay unas barandas. Carlos es magallánico, así que sabe bien de eso. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Más adelante en Chilevisión Noticias, la triste realidad de algunos colegios municipales. El deterioro ha llegado a dejar hasta el 70% de las instalaciones inutilizables en algunos establecimientos. Más de 1.300 millones de pesos ha recibido el municipio de Quinta Normal durante los últimos 6 años para mejorar colegios y liceos. Pese a ello, sigue habiendo establecimientos con serios problemas de infraestructura. El más deteriorado es el emblemático Abate Molina, cuyo abandono ha sido tan evidente que cerca del 70% de sus instalaciones está inutilizable. El informe es de Mauricio Huentenao y Roberto Murgues. Para mí lo más importante es la dignidad de los niños, no solo de mis hijos, sino que de todos los niños que son parte de este establecimiento. Y ellos están acá desde las 7:45 hasta las 8:30 de la tarde. Que esta escuela es su casa. Imagínate en una infraestructura así. Es la preocupación de cientos de padres por este abandono, porque como bien dice esta apoderada, es más que una escuela para sus hijos, pero no de las más dignas. Tenemos techo de asbesto, por lo tanto, la lluvia fue generando problemas como visibles. Teníamos que luchar para que no nos mojáramos. Llovía más fuerte en un pasillo que estar a la intemperie. Así de crítico y de grave era la situación. Si hay un informe de bomberos que dice que puede que la escuela incluso se llegue a incendiar, evidentemente que es una emergencia. Y uno dice, ¿cómo voy a tener una escuela que queda súper cerca de La Moneda que está a punto de incendiarse? ¿Quién tiene la venda en los ojos? ¿Quién no está viendo más allá de sus narices? ¿Quién está viendo por él solo y no por los demás? Esa es una respuesta que no tenemos. Buenos días, Centro Básico.
A simple vista es una sala normal de clases. Si entramos en detalles, es un espacio lleno de imperfecciones, de esas que perturban el aprendizaje. Pero esta es la mejor que tienen los alumnos del Colegio Abate Molina de Quinta Normal. Sueño con un mejor colegio y que reparen los baños, el gimnasio y la sala del segundo piso. El 70% de este establecimiento está tan deteriorado que solo pueden habilitar el 30% del total del inmueble. Hoy no tienen gimnasio porque llegó a tal nivel de daño estructural que es un riesgo usarlo. Tampoco tienen biblioteca porque tuvieron que convertirla en sala de clases. Ha sido la única manera de ir generando el espacio para poder cumplir con la función más básica de una escuela: educar. No está en las condiciones como para exigir un colegio con una excelencia académica, no se puede. Los docentes también han tenido que vivir esto mismo, de estar en una sala que no tiene las condiciones necesarias, de estar tapando hoyos, de estar colaborando en un bingo para poder juntar algunos fondos, ¿cierto?, para reparar o para comprar alguna cosa necesaria. Entonces ellos también han tenido la voluntad, el empuje, el empeño, el corazón igual puesto en la escuela para sacarla adelante. Te voy a presentar la sala de música que está clausurada. Mira, aquí claramente hay un socavón, hay un hoyo que tiene más o menos una profundidad de medio metro, que es la estructura que tiene estos pisos. Mira el techo, te invito acá para que veas el techo. Clara humedad, hongos, un deterioro, y yo creo que en cualquier momento, con todo el peso, todo el daño que hizo la humedad, puede socavar el techo y se puede venir abajo. Y es por eso que se tomó la determinación de clausurar esta sala, por el riesgo que corre. Pero ¿cómo llegó el Abate Molina de Quinta Normal a este nivel de daño? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y dónde está el Estado? Uno dice. Claro, o sea, me dejo estar, como ella no hay, esta escuela no está buena, pero no importa, como la municipalidad no hace nada, yo tampoco hago nada como Estado. Entonces ahí uno empieza como a reflexionar respecto al rol que tienen las instituciones. Karina Delfino lideró la lucha por la educación cuando se visibilizó la llamada Revolución Pingüina. Exigen reformas, cambio al sistema educativo chileno, la PSU gratis, tarifa escolar liberada. Han conseguido lo que nunca antes en nuestro país, que la agenda esté cruzada por sus demandas. Hasta la propia presidenta tuvo que reaccionar. Día tras día se han reunido. Se les ve cansados. Esto es una victoria del movimiento secundario, esto no se había dado hace 30 años atrás, como muchos lo han mencionado, y todo lo que hemos conseguido, yo creo que no lo hubiésemos conseguido si no hubiésemos tenido esta medida de presión. Hoy está al otro lado de la moneda y enfrenta un desafío tristemente, el mismo de hace 16 años. Yo nunca me imaginé que ya 15 años después de la Revolución Pingüina y con todo lo que ha pasado, el movimiento del 2011, fue la revuelta, etcétera, tengamos colegios todavía en estas condiciones. Y aquí los chicos, al pisar, se rompió y tuvimos que dejar de funcionar de usar esta sala. Y esto lo provocó una humedad. Y esto, como decía la alcaldesa, fue una reparación de parche. Y estas condiciones no son dignas para ningún estudiante. Yo digo, bueno, estudiar en esta sala de clase que pasan frío, que no hay vidrio, o en el casino que está lleno de palomas, obviamente que no es una condición digna. Entonces uno dice, tengo que partir anterior a hablar de educación. Primero las condiciones estructurales y luego ver qué pasa en el aula, la calidad, etcétera. Hace 100 años, este colegio, el D288 Abate Molina de Quinta Normal, fue construido para recibir a 1000 alumnos. Con el paso del tiempo, no solo su espacio físico se ha deteriorado, también incluso su propia comunidad educativa, que el 2016 vivió su etapa más crítica, cuando en estas salas de clases solo podían recibir a 140 alumnos. Hoy, el 2022, esa cifra se ha aumentado para recibir a 350 estudiantes. Pero ¿en qué condiciones lo hacen y por qué el Abate Molina termina en este nivel de abandono?
Sandra Espinosa es la directora actual del Abate Molina. Asumió el 2016, justo cuando su alumnado alcanzó la cifra más baja en 100 años. El panorama era crítico y ella intentó obtener recursos para mejorar al menos la estética de los espacios que habitan los estudiantes. Pero la deficiente calidad académica y el bajo número de alumnos del establecimiento fue una de las razones por las cuales le negaron, por ejemplo, fondos tan básicos como los necesarios para poder pintar las salas. Era una escuela, en primer lugar, que académicamente no estaba cumpliendo los parámetros, digamos, que todos esperamos, ¿cierto?, de ser una escuela autónoma, que es a lo que aspiramos todos. Estamos categorizados por la Agencia de la Calidad insuficientes. Por lo tanto, por ese lado nos jugaba en contra eso y por otro lado el poco alumnado que teníamos en ese minuto. Concretamente la respuesta era: ¿para qué mejorar un lugar donde hay tan pocos alumnos? Claro. Pero lo cierto es que la Corporación de Educación Municipal de Quinta Normal, que el 2016 le negó el acceso a los fondos, recibió ese mismo año más de 199.000 millones de pesos. Al menos así lo aseguran en el Ministerio de Educación. Fondos que precisamente deben ser destinados para mejorar específicamente la infraestructura de los colegios. ¿Qué pasó con los fondos? La actual administración no tiene cómo explicar el destino de estos dineros, porque estuvieron a cargo de Carmen Gloria Fernández, alcaldesa de Quinta Normal entre el 2012 y 2021. Una cosa sí está clara. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que todos los últimos años no hay contabilidad. Quisimos contratar una auditoría para que nos dijera si estaba bien o mal la corporación y la empresa de auditoría nos dijo: no es posible auditar porque no tienen contabilidad. No hay nada que podamos revisar porque ustedes no tienen información. Entonces tuvimos que cambiar el contrato de auditoría por un contrato de reconstrucción de contabilidad del año 2017 en adelante. Mientras se hacen esfuerzos por establecer internamente el destino de los fondos, en paralelo también acudieron a la justicia penal. El municipio sumó una querella a otras 2 existentes contra la exalcaldesa Carmen Gloria Fernández. Y la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por malversación de caudales públicos. La Fiscalía o la policía tampoco ha citado a todos los involucrados para tomarle las declaraciones y ahí siento que falta trabajo por hacer. Los baños de la niña están rotos, los espejos están rotos, las puertas están rotas, entonces no había privacidad mientras que uno podía hacer sus necesidades ahí. ¿Y los baños están así todavía? Sí, y entonces tenemos que hacer cola para vernos en un espejo y el espejo está roto, nada más hay uno. Pero este no es el único establecimiento que enfrenta condiciones extremadamente adversas. Marco Antonio Ávila lo sabía desde antes de incluso asumir como ministro. La misión de la educación es esa, ¿no? Permitirle a todos y a todas que efectivamente se sientan siempre plenos. Hoy encabeza la cartera, pero no es fácil, sobre todo porque ni siquiera existe un catastro actualizado que permita diagnosticar la real magnitud del daño. Primera medida para destinar recursos. Nosotros hoy día tenemos disponible un único catastro, ¿no es cierto?, del año 2012-2013, en el que ya se señalaba, ¿no es cierto?, un retraso importante de la infraestructura escolar en Chile. El 43% del total de los establecimientos de ese catastro, ¿no es cierto?, que ya tiene 10 años, señalaba, ¿no es cierto?, un porcentaje mucho mayor al 50% de deterioro. Todo eso implica que tu disposición a la hora de aprender está de alguna manera como alterada, plasmada por otras cosas que no te dejan de alguna manera aprender adecuadamente, ¿no? Porque bueno, la atención se va a otra cosa, la atención está sesgada de alguna manera, ¿no? Y eso da mucha frustración, da mucha pena, porque no puedes hacer más por ellos, más que entregarles el cariño, el afecto, hacer que se sientan queridos, valorados, que aprendan a conocerse, que aprendan a salir adelante, el empuje, el corazón, eso es lo que uno les entrega, la motivación. Pero eso, si estuviese asociado a recursos, sería fantástico. Solo para desarrollar el catastro que indique el estado actual de los establecimientos, el Ministerio destinará 3.400 millones de pesos. Recién ahí sabremos exactamente cuántos son los fondos necesarios para revivir, por ejemplo, el Abate Molina de Quinta Normal. Además, se tramita en el Ministerio la futura destinación de un fondo de emergencia que cubrirá por ahora las necesidades más urgentes de este colegio. Y me da pena por saber que
Nosotros hacemos tanto por este colegio y que nadie más lo vea. Y estoy súper agradecida de que ustedes estén acá para poder visibilizar esto. Porque son niños. Yo no lo hago solo por mi hijo. Lo hago por todos los hijos de todas mis amigas, vecinas, conocidas, ex compañeras que también tienen a sus hijos acá. Sobre las responsabilidades en el destino de los antiguos fondos, a 6 años de la primera querella, la Fiscalía sigue sin formalizar a la exalcaldesa Carmen Gloria Fernández, quien no estuvo disponible para una entrevista. Queda solo esperar en la justicia, mientras los profesores seguirán enseñando y poniendo siempre por delante la educación de los escolares de Chile. Están presentando Chilevisión Noticias. En Chilevisión Noticias les hemos mostrado cómo sujetos a plena luz del día lanzan pelotas que muchas veces contienen drogas, dinero o celulares a distintas cárceles del país. A propósito de esto, el Congreso aprobó la ley que permite sancionar penalmente a quienes ingresen dispositivos electrónicos a centros penitenciarios. Con fuerza, una y otra vez, nos faltaría tiempo para contar las veces que lo han hecho. 1, 2, 3 y así varios ya han hecho de esto un negocio. En el 2016, cuando dijeron que iban a hacer algo. Después salí en el 2014, en 2 reportajes. 28 no me ha volado. Llevo 7 años en esto, jefe. 7 años. Los han pillado una y otra vez, pero claro, el ingreso de drogas y celulares a las cárceles paradójicamente hasta ahora no es un delito. Hasta la fecha de hoy, ¿no es cierto?, no tiene sanción penal, ya tiene una sanción únicamente administrativa y disciplinaria. O sea, después de ser detenidos, si no se les imputaba delito, quedaban en libertad y solo se les prohibía acercarse a los recintos penitenciarios. ¿Lo cumplían? Evidentemente no, porque sigue pasando una y otra vez. Y basta solo estar 5 minutos fuera de la penitenciaría de Santiago para ser testigos de esta acción. De hecho, estas imágenes son de esta tarde. Así, con toda tranquilidad, lanzan objetos al interior del recinto. Y al interior de las famosas pelotas, ya sabe, droga, comida y por supuesto celulares. ¿Para comunicarse con familiares? Posiblemente sí, pero no lo único ni lo principal. También para coordinar desde adentro a bandas delictuales y concretar los llamados cuentos del tío. Lo que veas tú que sea importante o de valor, anda dándoselo a la Mari porque la Mari lo va a ir guardando, porque en este momento al Gonzalo lo pueden embargar y está con un problema pero delicadísimo. Ah, ya, pues, pucha. Ya yo le doy entonces la aviso. Y por último lo voy asegurándolo y acá, porque la idea es que no vaya a perder nada. Logramos establecer que la persona que realizaba las llamadas, o algunas de ellas a lo menos desde el centro penitenciario Colina, era una persona que ya estaba cumpliendo condena. Ingresar celulares a la cárcel, dicen los penalistas, que es un problema casi de seguridad pública. Según cifras de Gendarmería, en el 2020 se incautaron 16.607 celulares, en 2021 25.221 y en lo que va de 2022 van 19.659 dispositivos móviles incautados. Pero no solo con pelotazos se ingresan elementos prohibidos a las cárceles. El 23 de febrero del año pasado, escuche bien, el ex fiscal de Tarapacá, Claudio Roe, fue detenido al momento de ingresar al centro penitenciario de Alto Hospicio porque consigo llevaba celulares, cargadores, manos libres, dinero en efectivo y pastillas de clonazepam, los que presuntamente les entregaría a sus clientes al interior de la cárcel. O sea, son los mismos gendarmes quienes vinieron a la Comisión de Seguridad del Senado a pedirnos herramientas legales para que si un abogado ingresa un celular a un delincuente, ese abogado se vaya a la cárcel y además nunca más pueda operar y trabajar en el sector público. Y eso, al ser promulgado por el presidente de la República, se hará ley. El Senado ya la dejó lista y contempla cárcel en distintos niveles. Estamos hablando que quienes ingresen teléfonos celulares y otros dispositivos como intercomunicadores o parte de ellos pueden recibir penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 días, hasta penas de 3 años, es decir, presidio menor en su grado medio. Para los abogados, procuradores o funcionarios públicos, la ley será mucho más dura. Y en este caso, la pena es incluso más severa porque se aplica, ¿no es cierto?, en el grado mayor. Es decir, parte con una pena de 541 días
hasta los 3 años. La ley aplica suspensión, ¿no es cierto?, e inhabilitación, ¿no es cierto?, para el ejercicio del cargo en el caso de los abogados, los procuradores y los empleados públicos. Gendarmería, por su parte, valora desde ya el alcance de la ley. Es una acción que como Gendarmería valoramos. Esta herramienta nos permitirá trabajar de menor forma para combatir los delitos y el crimen organizado al interior de los recintos. Quienes no quedaron tan conformes son algunos diputados. Hablan de letra muerta si es que no se dota a Gendarmería con más recursos. Si no hay un aumento en relación a la ley que se aprobó en el presupuesto 2023, es más bien un saludo a la bandera. No es que aquí estemos innovando en leyes radicalmente distintas a lo que ya existía. Evidentemente hay una falta de recursos para Gendarmería y hay una falta de voluntad de parte del gobierno de aplicarle verdadera mano dura a la delincuencia. Tenemos que avanzar rápidamente hacia una legislación que prohíba definitivamente las señales dentro de los penales. Esto es un desafío que el Ministerio de Justicia tiene actualmente, lleva más de 20 años tratando de instalar una tecnología que impida que puedan haber teléfonos celulares funcionando de manera ilegal hacia la cárcel. Al menos, después que sea promulgada, los peloteros y quienes se atrevan a ingresar celulares a las cárceles sabrán que ya no arriesgan una sanción a la que nunca le hicieron caso, sino más bien plenamente cárcel. El barrio Yungay está entre los 10 más cool del mundo según una revista británica. Claro, destacan especialmente el carácter histórico, patrimonial de este barrio y las alternativas gastronómicas y culturales que han surgido en los últimos años. El barrio Yungay es un espacio bastante privilegiado dentro de la ciudad, un nicho donde se juntan hartos artistas. Es un barrio patrimonial y la verdad es cosa que no me iría de él. Entre sus colores, entre recuerdos, entre calles angostas, entre nuevos olores y sabores, el barrio Yungay, el mismo que se levantó en el siglo XIX, ha luchado con los años por mantener su esencia intacta en cada uno de estos rincones. La mezcla entre cultura, música y gastronomía es uno de los puntos que llevaron a que este típico barrio de Santiago quedara entre los 10 más cool del mundo. Eso según un ranking realizado por una revista británica, Time Out, junto a otros barrios de países como México, Portugal y Japón. Pero, ¿qué es cool para esta revista? Tiene una forma de construir el valor del barrio que te recomiendo, del lugar a visitar, desde el punto de vista de si es cool y cumple ciertas características relativas a la persona que lo ve, que en general son gente joven, que le gusta viajar soltera, por ejemplo, que le gusta mochilear, que no va a ir a lugares masivos, que no le gusta el turismo de masas, que busca comida ecológica, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, a eso responde esta publicación. Por eso, para el público al que llega esta revista, el barrio Yungay es el ganador de los barrios en Chile, destacando que Yungay ahora se ha convertido en un imán para los jóvenes y destaca que el presidente millennial de Chile, Gabriel Boric, decidió mudarse aquí en marzo del 2022. Que el presidente de la República quiera vivir en ese lugar empieza a provocar mayor seguridad, la gente que tiene mejor ánimo seguramente, espera mejores cosas. Lo que hemos logrado acá es un espacio más como para llegar y hacer, como para llegar, relajarte, porque te servimos café, te podemos dar un sándwich, tenemos dulcecitos, todo como al mismo tiempo como que cuidamos mucho a nuestro cliente. Esta panadería fue una de las destacadas por la revista británica y junto a ella la popular y tradicional peluquería francesa. El fin de semana llegan turistas de todas partes. De hecho, al día de ayer le atendí un turista holandés. También vienen actores que pasan desapercibidos por el barrio. Tratamos de atender lo mejor posible, ser indicadores de lugares, de calles. Entonces el turista como que queda sorprendido de esa amabilidad. Para esta revista el barrio tiene una reputación vanguardista, pero a pesar de que no lo nombran, tiene luces y sombras que no se puede ocultar, como las denuncias de inseguridad y descontrol, una realidad de los últimos años. Destrozaron todo lo que vieron. Tomaron el contenedor de plástico, después de la basura, y ahí le prendieron fuego, siguieron, insultos. Esto es una batalla campal, yo creo que estos estaban de acuerdo, porque ¿cómo tanto? Entonces también se presentan en esta dicotomía ciudadana
muchas incivilidades, personas en situación de calle. Balaceras, homicidios, delincuencia que han teñido algunas cuadras de este mítico barrio y que al parecer no fueron contempladas para destacar como un barrio cool, a diferencia de sus picadas. El lugar predilecto de nosotros. Ya, ¿y por qué les gusta tanto este lugar? Porque, mire, pues como una... Puntamos también a lo típico, al típico sándwich chileno y obviamente le damos toda la dignidad a todas las preparaciones y somos un restaurante especializado solamente en sándwich ubicado acá en el barrio Yungay. Que el barrio Yungay esté mencionado, la verdad que es un orgullo y una felicidad. Las distintas caras del barrio mundial que hoy le tocó destacar entre varios del mundo. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ya viene un nuevo capítulo de El discípulo del chef. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.